varias consideraciones. Estas consideraciones, por favor, no los plantea el texto, ¿no? En los términos que estoy hablando con ustedes. Por eso siempre apelo a una revisión crítica del texto. Entonces, no es que el texto comprenda la totalidad de una realidad concreta para estudiarla y entenderla, nos da una perspectiva, ¿no? Y esa perspectiva siempre va a ser la perspectiva del autor. Entonces, como no nos vamos a encerrar en una sola perspectiva y tampoco nos hemos encerrado en una perspectiva metodológica, porque podríamos hacer solo un análisis de la metodología de Prascara y quedar ahí, ¿no? Como uno de los factores más emblemáticos en temas de metodología. Pero lo que hacemos siempre es buscar diferentes entradas, abordajes, perspectivas que nos ayuden a tener una visión un poco más completa, ¿no? Más formativa en este término para ustedes. Por lo tanto, siempre es bueno relativizar lo que dice el texto y lo que vamos trabajando en clases y lo que ustedes mismos van a ir aportando en su formación a partir de su propia construcción conceptual basado en sus propias lecturas y en su propia revisión de textos y su contrastación con elementos empíricos en los que puedan contrastar estos conceptos, ¿no? ¿Qué tanto del concepto alcanza a explicar una realidad boliviana, por ejemplo, ¿no? Y esta práctica de la tipografía de los tipos de tiendas les va a ayudar a entender un poco esto. Entonces, ese criterio es fundamental, sobre todo en un proceso de análisis crítico y de un espacio de formación bajo estas consideraciones pedagógicas en nuestra asignatura. Aquí he esbozado 4 puntos. El primero, en términos de análisis, como les digo, lo que tenemos que tener siempre es estos 2 escenarios, ¿no? Por ejemplo, si vamos a entrar al análisis en este tercer parcial, vamos a ver, por ejemplo, en el espacio, después de todo el inventario descriptivo que ustedes hagan de las características del espacio, ¿sí? Porque van a hacer todo un recorrido, un barrido de visualización de elementos, de características de cómo se está definido el espacio, qué elementos de diseño han sido incorporados, cómo está adoptado la iluminación, el ingreso, qué elementos visuales se incorpora, cómo se maneja la marca en el espacio, qué elementos de movilidad, acceso incorpora el espacio, etc. Todas estas características que les acabo de mencionar tendrían que estar enmarcadas en una categoría de análisis. Esta categoría de análisis es preguntarnos cómo se privilegia la interacción comunicativa en ese espacio. No es que nosotros estamos hablando de una interacción de compra y venta, ¿no? Porque no somos comerciantes, somos diseñadores gráficos y para nosotros el objetivo implícito está en la interacción comunicativa en términos visuales. ¿Cómo generamos esta interacción comunicativa? Que obviamente es parte de un proceso de interacción en relación de esta mediación que les hablaba en la anterior clase, ¿no? De la marca, el espacio y el consumidor. Entonces, es interesante analizar esta forma de interacción comunicativa. Y no solamente en términos descriptivos, porque estamos definiendo cómo privilegia, es decir, cómo hay objetivos específicos que nos ayudan a definir si esta interacción comunicativa reúne todas las condiciones y características importantes en términos de objetivos del proyecto del diseño del espacio, plasmados en una experiencia, para entender si estamos logrando aplicar, por ejemplo, los principios del branding y si estamos logrando crear esta tan ansiada y forma de incorporar en un escenario, en un ambiente en el que no solo se impregne la marca, sino que la marca haga que fluya una acción desde la información visual, desde la experiencia en el espacio con las características gráficas y visuales que así definen su diseño para promover y establecer elementos en torno al valor de la marca, en tema a los objetivos mismos del diseño y a los objetivos que en este caso el proyecto plantea, ¿no? Entonces, en una parte inicial ustedes se van a preguntar eso y van a ver si realmente hay un alcance o no de este proyecto, de los objetivos.
aunque los objetivos explícitos ustedes no los tengan porque no tienen el proyecto de ese diseño de espacio que van a analizar, pero ustedes van definiendo un poco porque estamos manejando los objetivos como principios, por eso hemos esbozado gran parte de lo que estamos hablando en estas clases, ¿no? Sobre este punto, ¿hay alguna duda, alguna consulta? Vamos a ir punto por punto. Para mí es importante que quede claro, porque cuando nosotros vayamos a revisar sus trabajos, nos gustaría encontrar estas categorías de análisis. Entonces, si no las hay, obviamente vamos a caer en un trabajo muy descriptivo y poco analítico, ¿no? Y peor aún, poco reflexivo desde nuestra condición de diseñadores gráficos. Entonces, en esta parte, en primer punto, ¿hay alguna consulta, alguna duda? Como de costumbre, está todo claro, me van a decir. ¿Está bien? Vamos, por lo menos dígame ok en el chat, por favor, para seguir avanzando. Gracias, Katy, gracias. Me hacen sentir realmente en compañía cuando me dan alguna respuesta, un feedback de lo que estoy hablando. Bien, entonces continuamos. Me alegra que esté claro esta parte. La otra parte, el otro elemento importante a considerar es cómo vemos ya en este tema del análisis de la marca, cómo vincular activamente al cliente consumidor en una atmósfera a través de una información visual. Entonces acá el diseño privilegia la información visual en todas sus componentes y características, pero estamos hablando a partir de esta mediación. No quiero usar mucho esta categoría porque entiendo que ustedes no la han trabajado, pero esta es una categoría que sería interesante que la comprendan, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vincular, vinculamos una relación entre, ¿no? Y según Martín Barbero, la mediación es esta noción y característica de entre cliente-consumidor y el espacio privilegiado por la marca. Entonces, ¿cómo se crea este vínculo? ¿Cómo creamos esa conexión respecto al manejo de la información visual? Cómo obviamente va a estar explicitado una descripción de un conjunto de características que ustedes logren entender. Entonces, esta vinculación es otra categoría de análisis que la tienen que trabajar ustedes en su análisis, ¿no? Esta mediación importante. Bien, si hay alguna duda sobre esto, por favor, levantan la mano o me interrumpen para que podamos tener claro realmente de qué estamos hablando. Un tercer punto lo quiero plantear para entender, por ejemplo, si en este espacio, si en esta concepción de diseño hay esta noción o por lo menos indicios de generar una experiencia conceptual desde la visualización hasta consolidar este vínculo, ¿no? De las marcas, ¿no? Con sus sujetos sociales y culturales. Entonces, vean ustedes, aquí cambiamos la categoría de análisis, ya no las consideramos simplemente como cliente consumidor, sino que caracterizamos y particularizamos con otra categoría de análisis que define un poco al tipo de consumidor con el que vamos a trabajar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esta experiencia perceptual, ustedes no solo tienen que describirla, sino ustedes mismos, y esto es interesante en el trabajo de campo, yo mismo como investigador uso la técnica de la observación, ¿no? Participante, en este caso, y se constituyen ustedes como clientes, como sujetos destinatarios o como estos actores sociales, culturales que van a entrar en esta atmósfera para vivir la experiencia desde la perspectiva del consumidor y no tanto desde la perspectiva de un observador externo. Obviamente que en todo su background de ustedes existe ya todo un conjunto de criterios que les van a permitir tener una visión un poco más especializada de comprender esta relación, ¿no? Entonces, acá lo que ustedes tienen que fijar como una tercera categoría de análisis
es cómo se relaciona esta experiencia perceptual. ¿Sí? Y ahí tienen muchos elementos para analizarlos desde el diseño, ¿no? De todas sus categorías. Finalmente, el cuarto concepto, lo vamos a enumerar para que se entienda mejor, ¿no? El cuarto concepto está vinculado a ya tener esta fijación del valor de marca. Y si hablamos del valor, cómo el valor de marca trasciende, ¿no? Las mercancías, y estamos entendiendo por mercancías tanto servicios como productos de consumo, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a entender todos los elementos asociados a la concepción de marca, y ahí ustedes establecerán los criterios y principios del branding que guían un poco cómo no solo se construye un plus del valor de marca, cómo se maneja el valor de marca o cómo se va definiendo en términos conceptuales el valor de marca en la aplicación de la marca en el espacio, ¿no? Entonces, yo incorporo esta palabra de trasciende en realidad en el sentido de que no quisiera detenerme en el producto y el servicio en sí mismo, sino que la marca va un paso más allá. De lo contrario, no podríamos hablar de una experiencia perceptual, no podríamos hablar de esta mediación para la cual ustedes están siendo formados durante 5 años como profesionales, y no podríamos hablar de toda de todo un conjunto de elementos conceptuales asociados a la marca, que ustedes los manejan y lo tienen muy bien, ¿no? Desde diferentes teorías y diferentes perspectivas conceptuales que lo han trabajado a lo largo de su formación, ¿no? Y también teoría y metodología aplicada al diseño 1, 2, entiendo. Entonces, esta es la forma, creo yo, de abordar un análisis, no solo de este campo, sino de todos los campos posibles del diseño. Y la práctica de análisis, como les había mencionado, y lo vuelvo a reiterar, es una práctica fundamental, permanente, continua del diseñador gráfico. No es que hagamos esta práctica únicamente en esta etapa formativa y en esta parte de la universidad, es decir, tiene que ser una práctica que constituya uno de los factores y pilares fundamentales de su formación, es decir, de sus competencias profesionales. Entonces, ustedes tienen que estar internalizados, tendrían que interiorizar esta práctica como parte de sus competencias, ¿no? No es una cuestión meramente formativa en un programa de formación académica como el que tenemos en la universidad, sino es parte de su profesionalidad, de lo que son ustedes, ¿no? Del saber ser diseñador gráfico, en otras palabras. Bien, la otra parte importante, el concepto contextual es muy relativo y nosotros siempre aludimos a un espacio desde la mirada contextual, porque lo contextual incorpora varios elementos, ¿no? No solamente es el espacio y sus características, sino que acá lo contextual tiene que ver siempre, siempre con sujetos, ¿no? Sujetos sociales, sujetos culturales, ¿no? Y esto es interesante porque no es solo una caracterización del consumidor, sino que nuestra visión es un poco más amplia porque nos permite aportar un conjunto de elementos de información que privilegian al consumidor, ¿no? Como ustedes cuando van a hacer el diseño, por ejemplo, de estos productos digitales, de la interfaz gráfica para estos productos del diseño digital, hay toda esta tendencia que no es nueva sobre el diseño pensado en el usuario, ¿no? En esta misma perspectiva, nosotros siempre en el escenario contextual incorporamos un conjunto de elementos importantes de información que nos permiten tener como un mapeo muy preciso de lo que involucra lo contextual. Por eso dice una mirada desde lo contextual, ¿no? Bien. Entonces, habíamos planteado ya esta noción de multifuncionalidad, es decir, la marca no y el uso de la marca y el espacio o la marca en el espacio
no está cumpliendo solo un rol, una función, ¿no? No solo está promoviendo, no solo está haciendo de un espacio para mercadear, para publicitar, sino que hay un conjunto de objetivos asociados a la definición del espacio. Por lo tanto, esta noción de multifuncionalidad define que el espacio hay varios objetivos que se están cumpliendo, ¿no? Que se están trabajando. Entonces, definimos una multifuncionalidad del espacio. Para definir esto más bien, es preciso valorar las características de la ubicación. Entonces, ya no lo he planteado como la anterior vez, como la que decía la crítica Meisher, de que a veces nos situamos principalmente en este tipo de proyectos en la cuestión del edificio, sin entender un poco todos los elementos del branding. Eso ya lo hemos trabajado y lo vamos a retomar también en esta clase. Pero si estamos hablando de contexto, ¿no? Es importante establecer esta relación de dónde se sitúa este espacio en este contexto. Por eso es hablar de su ubicación. Y esto va a definir no solamente al tipo de sujeto en el que se va a vincular a este espacio, sino las características culturales que definen ese espacio dentro de esta noción contextual, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a establecer o mi proyecto está asociado a establecer un diseño de espacio en el entorno comercial ubicado en el Lupermall o en una parte de la zona norte, tendrá algún tipo de características que están asociadas a un conjunto de connotaciones importantes del espacio en sí mismo. Y los espacios no es que necesariamente hay una valoración económica, cultural, sociológica de ese espacio, sino que lo contextual en estos términos define ya un conjunto de caracterización de ese espacio y de esa ubicación, ¿no? Entonces, lo mismo será si nosotros analizamos un espacio ya en el entorno de un escenario comercial muy complejo culturalmente hablando, como es la cancha, ¿no? Y como la cancha tiene también una vinculación de una informalidad, de una transición formal y de otro tipo convencional de oferta y venta de productos para el consumo. Entonces, estas cosas nos ayudan a definir un poco estos elementos contextuales. Por lo tanto, vamos a fijar nuestra atención en analizar algunos elementos fundamentales sobre la ubicación. La ubicación será siempre un espacio clave, dice, que define las estrategias del manejo de la identidad y la imagen de la marca en el mercado. Obviamente, porque estamos entendiendo que todos estos elementos de valoración que estamos hablando se constituyan en elementos de información que direccionen las estrategias, inclusive en elementos semánticos de manejo del color, por ejemplo, o elementos culturales como los que les hablaba de la incorporación de un tipo de mobiliario, un tipo de indumentaria. Entonces, hay varios factores que van a definir un poco estos criterios, ¿no? Yo me animaría, por ejemplo, cuando nosotros hagamos un diseño de espacio y si nos constituye, por ejemplo, el definir un determinado tipo de marca asociada a un producto, inclusive yo incorporaría en el diseño al sujeto que va a interactuar con los clientes, no solamente al espacio. Por ejemplo, muchos de los asistentes de la venta, por ejemplo, o sea, meseros, por ejemplo, en Casa Ideas, no sé si han ido a Casa Ideas, yo por así decirlo, lo voy a caracterizar o categorizar como los facilitadores, ¿no? de la vinculación de la marca con el producto, están ahí, que son personas que las podemos llamar como si quieren asistentes de venta, ¿no? O promotores de venta o personal de la tienda. Entonces, acá también hay una incorporación de elementos de diseño, si está con una indumentaria y con ciertas características que logran hacer que visualmente los identifiquemos como alguien que va a brindar información complementaria o va a facilitar un poco la vinculación, ¿no? Con el producto, con la marca del usuario. Entonces va a ser como una especie de facilitador, de guía en este sentido. Y obviamente hay stores donde no hay estas personas, en otros sí los hay, pero también sería un elemento importante a considerar no solo en su análisis, sino en los criterios de definir este tipo de proyectos.
Bueno, ¿qué más? Me gustaría avanzar un poquito más rápido. No sé si hay preguntas hasta acá, por favor, ya les había manifestado que puedan hacerlo interrumpiendo la exposición. Bien, entonces, con todas estas consideraciones podríamos concluir un primer elemento, ¿no? Con todos estos elementos podríamos decir, por lo tanto, entendiendo estas consideraciones conceptuales sobre la marca, el espacio, la ubicación y todo lo que hemos definido en términos contextuales, en todos los principios del diseño, los elementos también asociados a sus competencias profesionales, etcétera, etcétera, podríamos concluir en este sentido y por lo tanto digo, es preciso definir cuál es el objeto del diseño de un espacio comercial en este contexto cultural del mercado. Porque acá a menudo nos circunscribimos fundamentalmente en los criterios que establecen formalmente un proyecto. Si los objetivos del proyecto son promover la marca, facilitar la venta y acceso a los productos, creando todo un entorno de características de visualización del producto y la marca en el espacio. Podría ser este mi objetivo explicitado en el proyecto, ¿no? Otros proyectos deben ayudar a incrementar las ventas y facilitar la mayor conexión posible de los posibles y potenciales clientes al acceso al espacio, ¿no? Entonces van a haber varios objetivos que son formales del proyecto. Pero nosotros estamos hablando de cómo vamos a definir, ¿no? Y es preciso definir, por eso es tan importante esto, cuál es el objetivo del diseño. ¿Sí? Y esta no es una pregunta sencilla, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo del diseño? Entonces aquí van a haber varios objetivos que ustedes las van a ir puntualizando en base a estos elementos que acabamos de mencionar como parte fundamental. Por lo tanto, al igual que las experiencias y proyectos de diseño de marca, hay varios desafíos que cumplir en términos de objetivo del diseñador y del proyecto, ¿no? Y en este caso, estos objetivos, vamos a plantear así, respecto al espacio comercial también serán importantes. Pero acá estamos haciendo una puntualización referida al contexto cultural y al mercado. Este mercado nos define un poco el escenario, ¿no?, en el que vamos a trabajar. Y no es casual esta relación porque obviamente el mercado, como parte de un contexto cultural de consumo, ¿no?, porque cuando hablamos de contexto cultural de consumo, del mercado, hablamos de una concepción cultural del consumo, ¿no? Entonces acá habrá un objetivo importante que cumplir en este caso. Y ustedes en su práctica tienen la tarea y el desafío de encontrar este objetivo contextual. Bien, por lo tanto, en esta categoría de análisis relacionada a la cultura del consumo, que evalúa cómo ciertas marcas han logrado definir tendencias, estilos de consumo, no solamente desde un trabajo del manejo de su marca a través de estos elementos del branding, sino también a partir de esta aplicación del branding en los espacios en los que se recrea, se establece esta conexión y esta mediación entre los consumidores y sujetos culturales del consumo asociados a la marca, ¿no? Entonces, cada una de estas marcas tiene sus consumidores leales y fieles, y eso hemos visto cuando hablábamos, por ejemplo, de la marca carismática en esa presentación sobre diseño de marca. Habrán varias marcas que tienen sus públicos y cómo otros públicos se incorporan a partir de estas valoraciones de la marca y también de todos los principios manejados como parte de un conjunto de estrategias que también lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? Entonces acá surgen nuevas preguntas para que ustedes tengan mayores elementos de análisis. Dice, ¿qué características tiene el consumidor? Eso en términos contextuales lo van a definir, lo van a establecer. El usuario en el mercado y la sociedad. Entonces acá los bolivianos, por muy impregnados de una cultura global del consumo, tenemos ciertas particularidades, ciertas caracterizaciones. Les doy un ejemplo. Muchos de los consumidores, por ejemplo, cuando estamos en entornos como la cancha y otro tipo de centros comerciales mucho más amplios y diversos,
tenemos una tendencia a primero identificar el producto con sus características de visualización y luego en nuestro imaginario está latente la noción del precio. Para nosotros es muy importante tener una relación del precio. Si nosotros establecemos una relación de información respecto al precio, por eso no es una consideración casual, muchos de las tiendas ya han incorporado esta característica cultural del consumidor, es decir, de entender la información del precio. Y han ido incorporando en los supermercados, en todo lado, la noción del precio. Entonces, en cada producto está incorporado el precio. Por ejemplo, como este factor tan simple que parece un poco de no mucha consideración, yo me acuerdo que cuando se monopolizaba la venta de consumo de mercados de bienes de consumo familiar, como en el caso del ICE Norte, no había una relación todavía de una caracterización del precio producto. Entonces, había el precio en los anaqueles, en los estantes, en la parte inferior donde se incorporaban los productos y decía, qué sé yo, la marca o el producto con su precio, ¿no? Pero cuando aparece con una nueva estrategia de manejo del espacio comercial, Hipermaxi se toma la molestia de etiquetar cada uno de los productos. Entonces, si en un estante hay 10 botellas de cerveza y abajo dice cerveza Wari de 500 ml, 10 pesos, se toma la molestia de poner en cada producto una etiqueta que diga 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, 10 bolivianos, ¿no? Entonces, esto es interesante y esta es una particularización del consumidor cultural, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, acá tenemos solo un ejemplo, pero hay muchas otras cosas más que definen estas características del consumidor en nuestro contexto y en el mercado y las dinámicas sociales que definen este tipo de consumidor. La otra pregunta es, ¿quién creemos que querrá formar parte de esa cultura o quiere ser parte de esa cultura, ¿no? Entonces, no se olviden que los bienes y servicios son una dinámica permanente de renovación. Es decir, el consumo está asociado para que se renueve de manera mucho más acelerada el consumo. Es decir, a los productos globales y a los productos de bienes y consumo les interesa que ustedes consuman más y en más cantidad, ¿no? Entonces, aquí se establecen bajo varias estrategias de mercadeo, publicidad, etcétera, no solo estilos de vida de consumo, sino esta tendencia a consumir más, ¿no? Y hay bastantes estrategias y ejemplos sobre esto. Pero cuando nosotros decimos quién creemos que querrá formar parte de la cultura o quiere ser parte de esa cultura, estamos hablando como un poco de este sujeto latente al cual nos vamos a direccionar con todos los elementos de diseño que vamos a incorporar en el espacio, ¿no? Y ustedes también lo van a analizar. Bueno, y el punto 3 habla de cómo nosotros podemos crear esta cultura a partir de una marca. Y si nosotros somos diseñadores, nosotros hemos creado, tenemos todas las competencias sobre concepción, creación, aplicación, definición, desde la comunicación visual, la creación de una marca con un conjunto de elementos, desde la comunicación, desde el diseño gráfico y desde otro conjunto de elementos como la psicología del color, la psicología del consumidor, elementos antropológicos del consumidor, las dinámicas de sociales respecto al consumo, etcétera. Tenemos toda esta base de formación en nuestra profesión, tendremos obviamente un conjunto de elementos como competencias profesionales que nos permitan crear, ¿no? Todo lo que está como parte de nuestra función como comunicadores visuales y diseñadores gráficos asociados a esta cultura de la marca. Entonces, acá ya no se trata simplemente de crear una marca y ponerla en un escenario, como lo estábamos entendiendo al inicio, sino cómo creamos una cultura de consumo respecto a esta marca. Y hay varias estrategias, ¿no? Que las podemos tener. Por ejemplo, los días rojos de Fair Play es una buena estrategia de mercadeo para establecer esta cultura de consumo, ¿no? Y hasta los han focalizado y calendarizado en determinados espacios del año. Entonces, octubre, los rojos de octubre o lo que fuera, ¿no? Entonces, hay este tipo de estrategias que están basadas en función al análisis del tipo de consumidor. No solo son estrategias promocionales, ¿no? Y muchas de las estrategias, cuando vayan a ver ustedes acá en
esta noción cuando decimos acá, miren, promociones, colaboraciones, patrocinios y otro conjunto de elementos más que definen estas características contextuales, ¿no? Entonces, este es otro escenario interesante para su análisis que se los dejo como una pregunta para que ustedes puedan sumergirse en explorar todos los aspectos que puedan encontrar en su estudio de caso en estos elementos. Bien, cuando hablamos de estas nociones, por ejemplo, esta es podríamos incorporarlas como una tienda de concepto. Cuando, por ejemplo, Huistupico no solo se dedica a vender empanadas, sino que hace toda una conceptualización en relación a las características que le han dado el valor de marca a este tipo de producto, ¿no? Entonces, las empanadas no son cualquier empanada, son unas empanadas que tienen toda una construcción conceptual que es su valor de marca, ¿no? Lo típico, el horno, qué sé yo, las connotaciones culturales asociadas a este producto con términos gastronómicos, ¿no? Entonces, podrían incorporarse más elementos, ¿no? Más elementos. Por ejemplo, si a mí me contrataran para hacer un rediseño de este espacio, yo cambiaría este elemento de mobiliario muy asociado a otro tipo de productos para no entrar en la misma categoría de los demás productos como los cuantos es este elemento donde se exhiben los productos está en muchas de las tiendas de gastronomía de caracterizar este tipo y en otros no. Entonces, es interesante también romper un poco este esquema si lo tenemos en términos de análisis, ¿no? Pero conceptualmente creo que esta tienda como ejemplo nos sirve muchísimo, ¿no? Porque ha incorporado, por ejemplo, fotografías, ha significado muchas cosas, ¿no? Lo mismo pasa en esta store de salteñas que se llama, que hay por la Recoleta, no me acuerdo el nombre de las salteñas, los castores creo, ¿no? Por ejemplo, los castores han incorporado en todo su diseño de espacio elementos culturales asociados a la recreación de la cultura cochambí, por así decirlo, ¿no? Entonces, columpios, tejidos, y además ha creado todo un elemento que obviamente induce a crear esta cultura del consumo. Entonces, no solo estoy consumiendo una salteña, sino estoy consumiendo una salteña culturalmente asociado a un elemento de valores que remiten a la cultura gastronómica de Bolivia, ¿no? Aunque la salteña no sea necesariamente un producto culturalmente creado en Cochabamba, ¿no? Es un tipo de producto que se puede encontrar en diferentes contextos. ¿Preguntas, dudas hasta acá? O si alguien tiene algún ejemplo también de esto que estamos hablando, podría ser interesante, o vayan comentándome ya qué lugares quieren trabajar. ¿Nada? Bueno, entonces vamos a entrar en esta parte mucho más precisa. Ustedes tienen que no solamente basarse en los principios del branding que plantea Mesher, sino incorporar otro tipo de principios. Hay bastante bibliografía sobre esto. Busquen en Google académicos sobre diferentes tendencias sobre el manejo de principios del branding. De hecho, Capriotti plantea algunas nociones importantes para considerar el branding también desde esta perspectiva, ¿no? Lo que nos interesa entender en esta noción de partir primeramente por hacer toda una recolección de elementos conceptuales sobre el branding, vamos a entender que toda imagen de marca se crea a partir de definir los principios fundamentales, ¿no? De su significado. Entonces, la marca no entraña necesariamente no solo entraña estos principios conceptuales que la definen, ¿no? En su construcción de marca, sino que hay un entorno asociado a significaciones que hacen que haya un valor de marca y un manejo de la marca en función a estos elementos, ¿no? O sea, diseños, estrategias, identidad, las características del logo, ¿no? Su predicción al mercadeo, etcétera, etcétera, son aspectos que los tienen que incorporar. No son criterios únicos, sino partimos de criterios base que plantea el texto para incorporar nuevos criterios que son parte de sus lecturas y sus exploraciones individuales.
Bueno, además de productos y su entorno, esto que estamos hablando en términos contextuales, el espacio, la ubicación, etcétera, es importante tener una idea clara de cómo establecer una marca y posicionarla con respecto a sus competidores. Entonces, acá el tema contextual, aparte de definir el consumidor, también tendrá que entender, al igual que ustedes contemplan el diseño de una marca, algunos elementos que nos remitan también a ver cómo los otros están brindando sus espacios, para no crear una masa homogénea de oferente de servicio y productos, sino diferenciarnos en base a los principios del branding y a los atributos de la marca, un nuevo concepto de entender esa forma de marca, ¿no? De promover esa marca a partir del espacio. Bien, ¿qué más? Nos situamos en el proceso metodológico del diseño y acá ustedes hacen un análisis, pero en el marco del proceso del diseño. Entonces, como les digo, son estos dos escenarios en los que estamos transitando. Por una parte, analizamos un estudio de caso y por otra parte, vamos entendiendo y analizando cómo, en un caso concreto, nosotros podríamos plantear metodológicamente el diseño de un espacio comercial, ¿no? Respecto a esto, planteamos una pregunta que necesito saber antes de formular un proyecto de diseño de espacio comercial. Entonces, para esta pregunta ya tienen ustedes muchas respuestas que las hemos trabajado a lo largo de estas 3 últimas clases. Bien, Messer plantea un poco esta noción de la marca, ¿no? Conocer la marca y la identidad. Acá ustedes en su práctica de análisis van a encontrar, por ejemplo, si estamos hablando de un tipo de servicio y producto que se inscribe en determinado rubro, entonces son rubros determinadas que caracteriza la mercancía con características importantes, es ropa juvenil, ropa de tendencia, son productos consumo masivo, no sé, pues nos remite a un determinado sector comercial, hay toda una caracterización de la venta de estos productos comerciales, entonces van a identificar varios aspectos respecto a los tipos de servicios y productos. Los objetivos respecto a la tienda o al espacio comercial, ¿verdad? Solo son o se ubican simplemente en mercadear, ¿no? Es decir, para ellos interesa solo mercadear, publicitar, motivar al consumo o algo más, ¿no? Entonces, por eso lo he puesto en negrillas. Creo que esta motivación al consumo está definiendo todo el conjunto de desafíos que tenemos respecto a esto, ¿no? Los escenarios definen criterios del diseño funcional, lugar, zona, locación, espacio, esos lo van a analizar. Los públicos clientes meta se mueven, actúan, deciden por ciertos patrones y dinámicas contextuales del consumo, es decir, de una cultura del consumo. Estas cosas, por favor, son temas de información de su trabajo de campo que deben primeramente recolectarla como información y luego analizarla para establecer cuál es nuestro grado de conocimiento de la marca, ¿ya? Entonces, por favor, esto está orientado en respecto a este paso. Bien, ¿qué más tengo para la clase de hoy? Entonces, ahora a manera de trabajo, y esto lo van a trabajar con Noé, habría que hacer el ejercicio de hacerte una ronda de preguntas reflexivas, de partir de los principios del branding, de la imagen de marca, a la concepción y análisis del diseño del espacio. Entonces acá, ¿no? Podríamos decirlo acá para la manera de conclusión. Entonces el análisis de los principios deberán, los puntos claves, acá estamos haciendo un importante de la marca, y nosotros reunimos con nuestro trabajo de campo, con estudio de caso, un conjunto de información, ¿no? Para responder, para establecer las respuestas en relación a los objetivos de una organización, ¿no? Aquí están vinculadas fundamentalmente a la marca, ¿ya? Bien, les he preguntado en el control de lectura, entiendo que ustedes ya lo saben, ¿no? Son 6 los que plantea Messer, ustedes pueden encontrar muchos otros más, ¿no? Hay aquí un conjunto de principios
sobre estos temas de entender los principios, ¿no? Del branding. Por ejemplo, esto que le estoy planteando, cómo se caracteriza y se define la actividad empresarial, la naturaleza del trabajo, la naturaleza de la marca, sus características y los elementos y valores que están relacionados fundamentalmente al producto, pero como un ente corporativo, institucional, organizacional, ¿no? Que es esencialmente lo que evoca en términos de principios esta marca. Los valores que tienen asociados a la marca, entender un poco y explorar cuáles son estos principios que definen, ¿no? Acá, por ejemplo, la ética, la calidad del producto, ¿no? La filosofía empresarial, etcétera. Hay una serie de factores asociados como el valor de la marca. La imagen, que no lo voy a trabajar, ustedes ya saben muchísimo esto de que es importante para construir esta imagen asociada a la visualización de los elementos gráficos constituidos en la marca, ¿no? Para desarrollar su aplicación. En el espacio mismo, cómo se construyen estas grandes ideas, estas ideas innovadoras, estas ideas que pueden plantearnos como manifestaciones para lograr los objetivos de la marca. Generación de ingresos, eso es ineludible, estamos hablando por eso de una noción comercial, es decir, cómo hay una serie de acciones que van a estar vinculadas a sus objetivos, pero que un objetivo explícito es obviamente mercadear y tener mayor rentabilidad en términos de promoción, venta de un determinado producto a través de una marca, ¿no? Esto del atractor externo es interesante porque estamos en un proceso competitivo, hay una tendencia importante a renovar, a ser innovadores, a crear elementos que nos abstraigan de una tendencia competitiva del mercado con los mismos elementos para que podamos plantear y crear otras formas de diseñar y de comprender este tipo de productos. Bien, esto sería por la clase del día de hoy. Bueno, podemos parar acá la grabación, Noé. No sé si hay preguntas, dudas, consultas ahora respecto a la presentación. Preguntas, dudas, consultas hasta acá. ¿Está claro lo que hemos visto? ¿Hay alguna consideración suya, sugerencia, propuesta? Bueno, ya somos 70, que bien, hemos partido con 51, 71, uno acaba de ingresar a finalizar la clase. Preguntas, por favor. ¿Podría repetir la última parte? Es que yo me salí de clase porque se me apagó mi celular y recién entré por eso. Me quedé en las partes donde me estaba explicando que era una buena estrategia lo de Free Play y ahí hasta ahí quedé. Oh, wow, grave. Bueno, vas a tener que revisar la grabación uno y bueno, Noé también que ha seguido la clase, te va a dar algunas aclaraciones respecto a esto y de hecho él también va a trabajar algunos otros ejemplos, ¿no? Para entender esto de cómo hay estrategias asociadas basadas en la caracterización del consumidor, ¿no? De crear nuevas formas y dinámicas del consumidor, ¿no? Eso respecto a la última pregunta. No sé si hay otra pregunta más sobre esta última parte, por favor. Bueno, Noé, si me puedes escuchar. Sí, Lice. Bueno, no, entonces como habíamos quedado, te quedarías unos minutitos para la conclusión de la marca, de la clase, para ver un poco estas aclaraciones que van a surgir respecto a la presentación y guiar un poco la primera práctica, que es identificar lo que había dicho al principio, un tipo de caracterización del tipo de tienda en nuestro contexto, describirla únicamente y definirla qué tipo de marca es. Eso definirá tú en coordinación con los compañeros y una vez que tengas definidos los criterios ya lo ponemos en el Classroom como la tarea que hay que hacer, la primera práctica. Y también tú tienes en el Classroom ya la práctica del grupo
la práctica de análisis de campo, que es un poco el trabajo de campo para el predecir parcial. Habría que hacer algunos ajustes en base a lo que estamos hablando. Bueno, eso lo vamos a coordinar internamente y una vez que definamos eso, en base a las preguntas, dudas de los compañeros, vamos a hacer los ajustes necesarios para ya publicar la consigna del trabajo grupal, ¿no? Eso en torno a las instrucciones. No sé si hay algo más, alguna pregunta respecto a esto, yo tengo que dejarles. Bueno, creo que no, Lisa. Bueno, si hubiera algo, lo apuntas, por favor, y ya creo que los compañeros tienen mayor flexibilidad de conversar contigo que conmigo, entonces que dejaríamos los 15 minutos para que puedan charlar contigo, despejar dudas, generar un poco las preguntas que tengan, y te pido que a la conclusión de la clase hagas un screenshot de la pantalla para que podamos ponerla en el registro y eso me lo envías a través de Classroom, digo de WhatsApp, ¿ya? Por favor, a la terminación de la clase están poniendo ya presente. Entonces, de todo el chat haces un control C y control V para el registro de asistencia de los compañeros. Decirles a los compañeros que ya los que no asistan regularmente en el tercer y en el cuarto parcial van a ser excluidos de la asignatura, ¿ya? Entonces, por favor, les ruego que consideren este aspecto. Bueno, nada más de mi parte, buen fin de semana. Nos reencontraríamos el día martes. Hasta luego, Alicia. Igualmente. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Alicia. Hasta luego, Katy.